Buenas noches, estamos aquí con dos jóvenes escultores. Sus nombres son Raimundo Barrera y Luis Estrado. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, mira, aquí, en la reunión apenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿En dónde nacen ustedes? Nosotros somos primos y somos de los Reyes La Paz, Estado de México. Los Reyes La Paz. Eh, ¿Cómo fue que ustedes se imbuyeron en el mundo de la escultura? Pues la verdad empezamos desde muy chicos. Como, bueno, nuestros tíos son escultores, Alberto y Eduardo Estrada. Siempre, pues, desde pequeños, pues se puede decir que crecimos en talleres, ¿no? Entonces, pues, vas creciendo y vas, por ejemplo, como adoptando cosas, ¿no? O vas como que tomándole más apego a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuando fui como involucrándome más en el asunto de la fundición de bronce a la cera perdida, me incliné más, por ejemplo, al modelado, pero en sí a lo que son las pátinas, por ejemplo, a los colores, a la mezcla de ácidos y minerales para generar un color. En el caso de él, pues, por ejemplo, se inclina más hacia los vaciados de cera, lo que es pues el colado para que salga la pieza y se pueda hacer en bronce, en todo ese tema de la fundición. Pero pues en realidad desde muy, muy chiquitos estamos en este tema. Ok, y bueno, em, ustedes, por ejemplo, tienen les voy a preguntar algunas cosas, a ver si vamos llegando a un pequeño acuerdo ustedes y yo. Eh, Ustedes tienen algunas piezas ya hechas, ya formalizadas, o están Pues solamente a ver, dime. por el momento yo aún no soy escultor, apenas estoy conociendo los procesos de la escultura. Ujú. Realmente yo estoy más en el ámbito de la fundición de la fundida y procesos antes de la fundición. Aún no estoy como tal siendo esculpiendo. Y ¿qué me puedes contar en ese respecto? Pues, o sea, realmente a mí todavía no me siento preparado como para esculpir porque, pues, o sea, a pesar de que tenemos una muy buena escuela de parte de mis tíos, todavía no me siento listo para eso. Entonces, por el momento siento que voy por etapas, ¿no? Ahorita estoy realmente en el taller al 100% para luego darme un tiempo y empezar a esculpir porque, pues, realmente mis tíos me están enseñando y quiero ir, aprendiendo de escultura. En cambio, él, pues sí, él ya tiene algunas piezas modeladas. Pero a ver, ¿cuál sería el proceso de la fundición? Porque o sea, tenemos que entender que no toda la gente tiene el conocimiento acerca de esos procesos. Quisiera que me explicaran un poco cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo, en dónde se hace y a qué temperatura. Sí, claro, pues mira, por ejemplo, en el taller, en la fundición como tal, mis tíos también modelan. Por decirlo de alguna manera, el proceso de nosotros como fundición empieza desde el modelado. Por decir, supongamos que un artista, ¿no? Nos entrega una pieza, no sé, yo modelé esta pieza y quiero que me la hagan, no sé, en bronce, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí entra el moldeador, entra una persona que a base de silicón, látex, fibra, resinas, hace el molde. ¿Para qué es el molde? El molde lo que hace es registrar al 100% cada textura, incluso si tú le pones una huella a la pieza, el silicón registra cada detalle. Entonces, ahí entra después del moldeador el trabajo de él. Entonces ya él saca la cera, saca una réplica de la pieza hueca en cera Ajá. y otra vez, por ejemplo, el escultor tiene que retocar la pieza. Por ejemplo, cuando sale del molde le salen algunas rebabas, algunas imperfecciones que pues son naturales, ¿no? Del material, como por ejemplo lo que dice Javier Marín, ¿no? De la belleza de lo imperfecto, ¿no? Salen muchos accidentes. Y ya, Ujú. por ejemplo, ya el artista decide si deja esos accidentes o si los quita o si esas mismas cosas las exagera más. Algunas veces los propios maestros deciden es que claramente una pieza en plastilina no es lo mismo que ser moldeada y sacar en cera.
porque la Ah, cera, al ser líquida, hacer baños líquidos, este, definen más la pieza, o sea, realmente es tu pieza, porque en la plastilina podemos saber que le estás dando y no sabes cómo voy a terminar, pero en cera ya está lista para el bronce. Entonces, en algunos casos hay maestros que dicen, oye, pues, esto no me gustó, pero no me di cuenta en la plastilina y lo cambio. Entonces, hay una maestra que actualmente le fundimos en el taller que se llama Flor Minor, y a esa maestra nos ha dicho, a mí realmente las ceras me fascinan porque tanto son líquidas como sólidas, y ¿cuál otro? Se me va Pues pasa en realidad por los tres estados de la la materia. materia. Mira, por ejemplo, nosotros al adquirir la cera nos la dan en bloques, en galletas de cera. Entonces, nosotros para poder hacer las réplicas de cera en el molde, se tiene que, pues, calentar, se hace líquida completamente. Entonces, obviamente, pues, al ser líquida, se empieza, por ejemplo, ya después del tiempo que se empieza, pues, a quemar, por decirlo así, se empieza a hacer gas. evaporado. Entonces, pues, pasa por los tres estados de la materia. Y pues sí, digamos que también, como te decía, o sea, hay accidentes en las ceras, ¿no? Y por ejemplo, ahí por eso es muy importante el trabajo después del maestro escultor. ¿Por qué? Porque si nos pasa, por ejemplo, que un maestro nos dice, bueno, yo te mando esta pieza y ya nada más mándamela en bronce, pero en el proceso pasan muchas cosas. Entonces, para nosotros sí es importante que el escultor esté pues al pendiente de ello, ¿no? Porque hay detalles que se pueden dejar, hay detalles que, No le gusta. ajá, o hay muchos detalles que, por ejemplo, hacen, yo hago mi pieza y al mandarla a hacer, aunque cuando se hace el molde y eso salen muchos detalles que a lo mejor yo no vi cuando estaba haciéndola. Entonces, pues ya cuando llega, a veces ya dice, no, pues este detalle no estaba bien o así. Entonces, pues sí es importante que pasen la mano de los maestros. Por lo regular, nosotros, casi todos los maestros que trabajan con nosotros, vienen y retocan aquí sus ceras. Vienen, retocan, incluso intervienen en todo el proceso, ¿eh? Cuando cuelan, por ejemplo, ahora sí que las coladas son, es el proceso que se hace para poder, ¿cómo te podría decir? Se voltean los moldes y es por donde baja, donde se esfuma la cera. Entonces, es ahí ese espacio hueco, es el que queda para poder rellenarla de bronce. Sí. Entonces, eso es, por ejemplo, ya el proceso que hace él. Es el proceso que yo trabajo que se llama, ese es ser un cerero, pues. Y bueno, para mí es un, pues, bueno, como tal, para todo el taller es un proceso muy importante porque es la primera fase de la fundición. Si no hay cera, no hay fundición; si no hay coladas, no hay fundición. Y pues ahí es a lo que yo me dedico, a sacar ceras, colado, envuelto y hornos y fundir, porque también sé un poco, bueno, sí sé fundir, realmente sé fundir. ¿Y para qué artistas han trabajado ustedes? Actualmente en el taller está Flor Minor, Está Flor Minor, está el maestro Lino Chávez, está el maestro Raciel Romero. Ese maestro no tiene mucho que se integró a nuestro equipo, pero es un maestro muy, muy bueno. Bueno, de hecho tenemos la fortuna de que todos los maestros que trabajan pues son nuestros amigos, ¿no? Con el paso del tiempo y en los procesos nos vamos conociendo más por medio de pláticas, procesos, trabajo, se van dando las cosas y nos vamos haciendo pues amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahorita está Flor Minor, está Lino Chávez, está el maestro Raciel Romero, él es hiperrealista, trabaja muy, muy bien el maestro. Está el maestro Benito Ortega Vargas, que él vive en Baja California Sur, La Paz, en La Paz, y desde allá viene hasta acá nada más a fundir sus piezas, viene a retocar, viene a patinar, a viene terminar. a Es un terminar. maestro que le encanta estar en el proceso porque como tal, no todos algunos maestros que trabajan en el taller no son de aquí y nos confían demasiado sus piezas por el trabajo que les entregamos, porque les gusta, porque en el taller nos tratamos desde los moldes que sean de la mejor calidad para que duren para sus ceras, desde que las ceras vayan perfectamente como el maestro mandó los modelos, desde que no se pierda alguna textura que el maestro nos dijo,
la cargada, la patinada, o sea, desde que llega la pieza al taller hasta que sale, realmente nosotros nos hacemos mucho cargo de eso y por eso a los másters les encanta y hay algunos que nos confían, como el maestro Manuel Miguel y Alberto Aragón, que también trabajamos para el maestro Alberto Aragón. Me imagino Y yo actualmente se de va a algunos años. ¿Mandé? Perdón, dime, perdón, te interrumpí. Actualmente se va a integrar el maestro Fernando Garrido. Mm, muy bien. Me imagino yo que algunos de ellos, o sea, hacen piezas ya de un tamaño considerable. Totalmente. Esas piezas, ¿cómo las manejan ustedes? ¿Las hacen en Pues, bloques o Sí, por ejemplo, ahí se empieza a tratar, o sea, ya a partir del tamaño se empieza a planear en sí desde el modelado, porque, mira, por ejemplo, hay personas que hacen piezas de, no sé, 5 o 6 metros y las hacen todas en una sola parte. Entonces, a la hora de hacer el molde, pues se complica para transportar. Entonces, nosotros en particular lo que hacemos es una pieza, si sabemos que está grande o incluso ya el tamaño que sea, si sabemos que se va a tener que transportar en algún momento, es hacerla desmontable. O sea, se quitan las extremidades, lo más que se pueda, igual para no dañar la pieza a la hora de estar quitando y poniendo, y pues. poniendo? Claro. Entonces, ya por ejemplo, ahí en el molde se tasela en varias partes, en varios anillos o en varias placas, y ya de ahí en base se van sacando, por ejemplo, las ceras. Las ceras se tienen que calibrar a un grosor todas parejas, porque si, por ejemplo, si yo saco ahorita una y me sale un poco delgada y digo, ay no, me salió muy delgada, me tiene que salir más gruesa la próxima, No dan. no dan. A la hora de armar y de ensamblar, pues quedan variadas, quedan unas para allá, otras para acá, y tiene uno que procurar que las placas, al ser grandes, con el sol, al ser cera, pues no se derritan, no se doblen o no se maltraten en lo más mínimo para que no se complique para la siguiente persona que entra en el... Terminado, la etapa del terminado, que es después de la fundición. Realmente cuando son piezas alrededor de arriba de 1 metro o muy grandes, el molde no es igual que a los demás. Viene un molde por placas o por anillos, que es depende de cómo te dé tu pieza. Por ejemplo, si vas a sacar una mano, no sé, de una pieza de 3 metros y te mide 90 centímetros, ahí claramente es un anillo, porque la pieza se presta tanto para los maestros herreros, para en el proceso de colar, como para envolver. Pero en cambio, si es un torso y el torso tiene, no sé, 1 metro, 1,5 metros de ancho, pues claramente ni para uno como cerero, ni para el maestro terminador o el que está armando nos conviene, porque al ser muy grandes corren mucho peligro de al momento de vaciar, el molde se puede abrir o se pueden cerrar las placas y ya no sale la pieza. Entonces, normalmente una placa debe de ser de un tamaño mínimo para que tanto a los masters cereros como a los armadores no nos cueste tanto. O sea, entre nosotros nos vamos apoyando, ¿no? Yo como cerero tengo que decir, a ver, esta pieza no le va a costar tanto al armador, entonces lo corto y vuelvo esto en 2 partes, esta pieza en 2 partes. ¿Por qué? Porque de hecho, desde que se está haciendo el molde, el maestro que está taselando tiene que ir numerando parte por parte. Esta es la placa 1, 2, 3, 4 para ir por anillos. El anillo de abajo es del 1 hasta el que te dé. El anillo de arriba es del número en el que se haya quedado el de abajo. Entonces, desde la cera se va viendo, esta es la parte 1, desde aquí comienza el molde hasta que termina. Entonces son cosas que no sé, que tienes que estar muy al pendiente porque si tantito está muy grande o muy pesada de cera, pues puede ocurrir un accidente y se tiene que repetir el proceso de cera, colado, envuelta y horno. Entonces, sería en vez de ir para adelante, tenemos que ir para atrás. Por eso normalmente las piezas grandes tienen que ser muy, tienes que estar muy constantemente ahí atento porque cualquier fallo te puede hacer repetir 2, 3 placas. Sí, ¿no? Pues sí, es un trabajo muy minucioso y muy pesado, ¿no? Y Su muy taller, padre también. ¿qué tipo de, o sea, qué tamaño tiene su taller y cuántas, no sé, estufas o cómo le llaman, hornos tienen en Los su hornos no taller? están constantemente prendidos. Los hornos se hacen acorde a cuántos moldes tengas, o sea, cuántas piezas ya tengas Ah, listas ok. para quemar y vaciar. Puedes hacer moldes de 10, de 1, de 5, de 3 números. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que a lo mejor los hornos son como cajas de metal y ahí se meten. Perdón, pero no. En este caso, los hornos que nosotros hacemos
son como, imagínate un iglú de tabique rojo. Entonces ahí adentro se meten los cilindros de tierra, bueno, de arena con yeso, y adentro está la pieza de cera colada. Entonces es importante que se meta la pieza, a la pieza se le hace un vaso donde suben los aires. Ese vaso es importante que cuando se meta a quemar, se meta hacia abajo, o sea, la pieza va boca abajo. ¿Para qué? Para que cuando tú metas los sopletes y empiece a calentar el molde, empieza a llegar el calor de afuera hacia adentro. Entonces esa cera empieza a derretir y es cuando se esfuma, o sea, por eso se llama bronce a la cera perdida, porque la cera desaparece. Y Exacto. pues ya una vez estando los moldes, se voltean, se quitan los tabiques y se aprietan en tierra húmeda y unas láminas se aprietan a manera de que no tengan movimiento, ningún tipo de movimiento los moldes. Entonces, se calienta el metal a una temperatura. La primera fundición es a 1200 grados. La primera, que al crisol le caben 100 kilos. Por lo regular se hacen 3 o 4 fundiciones, 300, 400 kilos. Entonces, al vaciar, se tiene que vaciar Tienes que tener cierto pulso, porque al manejar esos pesos con el calor y con el material pues tan grande, no es fácil manejarlo, ya que por ejemplo, si tú estás vaciando y cortas el chorro, la pieza ya no sirve, o si le echas de más, salpica el material y bueno, se hace un accidente total. Bueno, ¿cuál es la frecuencia con la que ustedes observan que una pieza ya no funciona? Perdón. ¿Cuál es la frecuencia con la que ustedes observan que una pieza ya no funciona, que por algún error en la función o en cualquier otro tipo de asunto, la pieza ya no va a funcionar? ¿Cuál sería la proporción? Perdón, algunas veces, es lo que le digo, el calibre de una cera tiene que ser de milímetros. Si no es perfectamente de un calibre, la cera se adelgaza. Entonces lo que pasa es que al ser envuelta y al ser quemada, las paredes entre la cera y el cilindro cierran del tamaño, del gruesor de tu cera. Entonces, por ejemplo, si la cera es de un constante vuelo así, claramente, y se cierra esto, lo que hace el bronce es ya no bajar a lo demás. Entonces, cuando se dice se falló porque la cera está delgada o las paredes se cerraron, porque ella no baja el bronce porque está muy delgada y se cierra. Entonces, ahí es cuando puede fallar tanto el quemado que se pase o que, no, o que hayan salido crudas. Y otra cosa que también nos damos cuenta que pueden fallar es cuando las ceras no traen los soportes. Los soportes son unos clavos que se le conectan a la cera por fuera para que detenga la pared que quedó entre la cera quemada y la cera del cilindro, que es lo que le hablo. Cuando esa pared se cierra, obstruye el paso del bronce y ya no llena la cera como tal el bronce y es cuando falla. Vaya. Ah, ok. Entonces, bueno, sí son muchos procesos y obviamente, pues, tus tíos les han de haber enseñado, pero perfectamente bien a hacerlos todos ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva tu familia elaborando piezas, escultóricas? Uy, la familia tiene un legado muy padre porque viene desde mi abuelito. De hecho, mi abuelito es muy reconocido en otros talleres porque es un máster que trae un recorrido muy, muy padre, trabajando con varios escultores de antes. Él, por ejemplo, lo que pasa es que, mira, pasan varias cosas aquí porque él es desde la vieja escuela, desde las primeras fundiciones que empezaron a ver aquí en México. Entonces, por ejemplo, él entró cuando las piezas, o sea, tiene mucho que ver también con los escultores, ¿no? Por ejemplo, Carlos Espino, Víctor Gutiérrez, incluso los marines. Mi abuelo conoce a los marines desde que estaban muchísimo más jóvenes. Sí. Trabajaban ahí con el maestro Galindo. Hacían piezas de 20, 30 metros, o sea, puta, esculturas enormes. Entonces era fundiciones donde había 50, 60 personas, o sea, era un... Un caos. Entonces, por ejemplo, esas fundiciones, algunas crecieron, algunas siguen, algunas están de pie y tienen ya cierto renombre. Por ejemplo, el maestro Galindo, el maestro, ¿cómo se llama este lado? Ay, no recuerdo su nombre.
Está al lado del maestro Galindo también. O sea, fundiciones así que permanecen por lo que hicieron hace muchos años, fundir piezas muy grandes. Y pues, por ejemplo, dieron trabajo a muchísimas personas, digo, por ejemplo, a mi abuelo, a varias personas, ¿no? Entonces, pues él se interesó a enseñarnos, pues a nosotros. Por ejemplo, mis tíos, pues son escultores y ellos agarraron ese camino, por ejemplo, más de modelar, ¿no? Pero al no tener fundición, pues se buscaba dónde fundir al principio. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, nosotros conocemos a muchísimos fundidores de ahorita, de esta etapa o de esta, pues de esta temporada, por llamarlo así, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, ajá, de esta generación. Entonces, pues es como te digo, muchas personas quedaron, por ejemplo, de ese entonces, que trabajan ahorita con nosotros. También tenemos a un armador, bueno, él solda y todo es terminador. Y, por ejemplo, nosotros platicando con él nos dice que él armó piezas hasta de 30 metros y se metía dentro de las piezas y se metía ahí por dentro, lo subían en una pluma hasta la punta del cerro y sin ver, sin nada, ahí se aventaba a soldar días entero. Entonces, de esas cosas es de las que nosotros aprendemos, ¿no? Y decir, ah, no, pues Claro. ahora sí que padre, ¿no? Queda como nuestra escuela, ¿sí? Tomamos un poco tomamos lo que nos conviene y nos ayuda en algo de cada maestro. Como por ejemplo el maestro que está trabajando actualmente en nuestro taller, realmente es un maestrazo armando piezas y de repente está así, nos acercamos, oiga, máster, y esto así como, y pues claramente una escuela muy grande, el maestro es un maestrazo, pues no se cierra y él nos dice, no, esto se hace así, y así, no, unas anécdotas padrísimas de cuando armaban cosas gigantes, de de las fundiciones, de hecho hasta nos burlan, no, pues es que yo cuando sacaba moldes eran unos moldesotes así de yeso, o sea, imagínense cómo han cambiado las cosas, totalmente yeso y para amarrar los moldes les ponían alambrón y dice, cuando dabas los baños de cera nada más te rajabas y pues actualmente las cosas gracias a Dios han cambiado y esos maestros nos van enseñando un poco. Y es como desde mi abuelito, mis tíos y los maestros que vamos conociendo, vamos aprendiendo de cada uno de ellos, porque tenemos una gran escuela de cuál aprender. O sea, ustedes ya están destinados y obviamente van a seguir con este oficio, con este arte durante toda su vida, ¿no? Sí, sí, claro. Igual lo mismo dura, si a nuestros hijos les gusta, a los hijos se les enseña. Me parece muy, muy bien. Bueno, chicos, los estaremos viendo próximamente en una entrevista también digital ¿Ok? en la alcaldía Venustiano Carranza. Ujú. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Les deseo muy buenas noches, pásenla bien, Gracias. sean felices, hacen unas cosas Gracias. dolorosas. Muchas Muchísimas gracias. gracias, un abrazo enorme y pues muchísimas gracias por invitarnos a esta entrevista y bueno, finalmente a este proyecto más bien, ¿no? Ujú. Claro que sí, Quedamos muy agradecidos contigo, de verdad. no, al contrario, al contrario. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias. hasta Bonita luego, noche. cuídense. Bye. Bye. Córtale. No,